Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 19 de diciembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, mercados americanos todavía con esas estructuras bajistas que ahora veremos en los gráficos. Después de que se perdieran esos grandes soportes, pues continuamos con caídas, aunque en el día de hoy, de momento, estamos todavía antes de la sesión americana, tenemos cierto pequeño rebote que ahora lo comentaremos. Antes de empezar, siempre recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500, gráfico semanal. Fijaros en la vela de la semana pasada, una vela muy bajista. El precio llegó a tocar de nuevo esa gran resistencia, esa gran confluencia de resistencias en la directriz bajista desde los máximos históricos, en el 50% de retroceso de toda la caída desde esos niveles, y ahí también pues el precio tenía una resistencia antigua, ¿no? En la zona de los 4.160, aquí en esas zonas que tenemos aquí, ahí en esos niveles de máximos también de diciembre. Giro contundente desde esa zona, cerrando muy por debajo de los máximos de la semana y pronosticando una posible continuación de estas caídas que lo podrían llevar como primer objetivo a acercarse a la zona de los 3.800, 3.750. Es el siguiente soporte relevante, soporte semanal, y luego ya los mínimos anuales. También tener en cuenta que está la media de 200 en gráfico semanal por aquí ahora mismo en los 3.670. Pero bueno, eso ya cuando el precio llegue aquí, si es que llega, ya veremos dónde está la media, lo acabaremos de comentar. Gráfico diario. Tuvimos una sesión el viernes pues muy bajista, aunque la vela no fuera tremendamente contundente, pero sí que significó mucho, significó perder ya la zona de soporte de los 3.950, cerrar por debajo de ese nivel. Era una zona muy relevante, era la banda inferior de todo ese rango en el que se encontraba metido el precio desde mitad de noviembre, y eso pues lo llevó a testear, acercarse a la zona ya del siguiente soporte, que lo teníamos aquí en los 3.800 aproximadamente 50. Ahí tocó esa zona y de momento se fijaron ahí los mínimos de la semana pasada. Hoy estamos viendo pues una sesión de momento, la vela tampoco es que sea muy significativa, una vela muy chiquitita de momento, pero con cierta parada de las caídas, no podríamos llamarlo ni rebote, cierta parada, freno en las caídas vistas desde los últimos 3 días. Ya digo, siguiente soporte, aquí lo vemos mejor en gráfico diario, es la zona de los 3.750, 3.800, ahí tenemos 2 puntos de desequilibrio de principios de noviembre, que sería el siguiente objetivo en caso de que el precio perdiera los mínimos de la semana anterior, 3.850. Vámonos al gráfico de 4 horas para comentar un poquito la estructura que tenemos ahora mismo a corto plazo. Fijaros en la pérdida del día 15 de ese soporte importante. Ahí esa ruptura, se produjo esa corrección, ese pullback, que no llegó a tocar bien esos mínimos anteriores, pero he querido marcar un área de resistencia que es la principal, la más importante ahora mismo, que abarque todo esto, que abarque este pullback que se produjo en la sesión del viernes, del 16, y también que llegue a alcanzar la zona de los 3.950. En vez de dejar 2 áreas, que sería este y este, lo englobo todo en uno, porque si el precio llegara otra vez a tocar, acercarse a estos niveles de máximos del viernes pasado, 3.950, toda este área de aquí es una área importantísima de resistencia, un área donde hay que esperar a ver qué el precio hace, un área donde puede ser susceptible ver giros desde ese nivel, así que quiero abarcar un poquito pues con mayor amplitud esa zona para tenerla bien presente y que un poco reforzar que es la principal resistencia ahora mismo. Pero la siguiente, la más cercana en el precio, es esta zona de aquí. Aquí el precio dejó en la jornada del jueves estos mínimos, luego se produjo la corrección, el pullback. En la sesión del viernes se produjo una contundente ruptura de ese mínimo situado en los 3.910 aproximadamente, esa vela
de ruptura de ese soporte importante, y luego se produjo el clásico pullback, además muy técnico. Ahí se produjo la subida, tocó ese soporte, desde ahí encontró resistencia, continuación de las caídas, pero que durante la sesión de hoy hemos visto que este mínimo de aquí, ¿vale? Este nivel, espera que lo marco un poquito así para que lo veamos, este nivel de aquí, una vez roto, no ha ejercido de resistencia. Lo normal, siguiendo estructuras bajistas, sería que aquí el precio hubiese dejado de subir y hubiese continuado con las caídas, perdiendo los mínimos del viernes. De momento esto se ha frenado. El precio se ha metido por encima de esa zona, lo que significa que nos hemos, de momento, estamos haciendo una pausa, ¿no?, de esa tendencia bajista en este tipo de marco temporal, y iniciando una fase pues más lateral entre la sesión del viernes y la de hoy, que tiene como banda superior los 3.910 y como banda inferior los mínimos del viernes en los 3.855 aproximadamente. Vamos a verlo mejor en el gráfico de una hora. Aquí se ve más claro cómo este mínimo que dejó el precio a mitad de la sesión del viernes, una vez roto, no polarizó a resistencia. El precio durante la sesión de hoy hemos visto una apertura con cierto gap alcista, que ha sido un poco testeado. Aquí hemos marcado un primer soporte, que son los mínimos de la sesión de hoy lunes, y que tiene pues eso como banda superior. El último máximo responsable del último mínimo es esta zona, 3.910, con lo cual esta sería la principal y más cercana resistencia ahora mismo. No he marcado ni siquiera los máximos del día, que están un poquito por debajo, puesto que están muy cerca del nivel. El precio podría perfectamente ir a buscar esta zona de los 3.910 y aquí girarse. Una ruptura de los máximos del día es que no significa nada teniendo una resistencia, ¿no?, tan cerca, pues en la zona de los 3.910. Así que niveles para la sesión de hoy: 3.910, 3.860 aproximadamente. Mientras se quede encajado por aquí, estamos en un pequeño rango nada formado por dos sesiones, pero de momento es una pequeña pausa en estas caídas, y perder ya los mínimos del viernes significaría una continuación de dichas caídas hasta la zona de los 3.800, 3.750, y superar estos máximos de los 3.910 podrían hacer que el precio fuera a buscar la gran resistencia en la zona de los 3.930, 3.950. Y ya está, ahí tenemos un pequeño rango de momento en el que estamos metidos en la sesión de hoy. Vámonos al Nasdaq. Primero en el gráfico semanal también, para ver cómo también en el caso de este futuro el precio encontró gran resistencia de nuevo en esa directriz bajista desde los máximos históricos, y una zona de resistencia desde las últimas 4 semanas, aquí lo veíamos, y también la importante pérdida de la media de 200 en gráfico semanal que se produjo durante la semana pasada, cerrando ya por debajo de ella y acercándonos lentamente, pero ahí de forma contundente, a los mínimos anuales. Vámonos al gráfico diario, donde se aprecia la ruptura de ese gran soporte situado en los 11.500 aproximadamente. Ahí lo vemos en la sesión del viernes. Se ha parado el precio en una zona potencial de soporte. Fijaros que aquí ya lo comenté, creo que fue en el vídeo del viernes, que aquí teníamos un soporte potencial. Estamos hablando de ese máximo común, de una estructura de giro formada en los mínimos anuales, un doble suelo por fallo, que aquí tiene pues esa resistencia, que ha actuado muy bien de soporte, fijando ahí los mínimos de la semana anterior y de momento pues los mínimos que tenemos más y soporte más cercano y más importante. Si vamos al gráfico de 4 horas, también vemos esas estructuras bajistas con una gran resistencia en la zona de los 11.500, 11.550. Aquí también he querido marcar este área de resistencia un poco más amplia y que alcance esa primera llegada de finales de noviembre, la del principios de diciembre, y luego también esos máximos del pullback que se produjo al final de la semana anterior, cuando consiguió romper este nivel. Por tanto, entre los 11.500 y los 11.555, 11.560 más o menos, por esta zona de aquí tenemos una gran resistencia y sería pues la principal ahora mismo. Entre medio tenemos un nivel que lo vamos a ver mejor en el gráfico de una hora, que es este nivel de aquí.
Esos mínimos que dejó el precio en la sesión del jueves, que una vez rotos el precio no los convirtió en resistencia, sino que fue a buscar de nuevo la zona de la gran resistencia donde se produjo ese pullback al romper ese soporte. Pero estuvimos viendo la sesión del viernes, al finalizar la sesión, casi al acabar la sesión americana, el precio encontró resistencia allí. Fijaros en esta vela que llegó a esta zona de aquí, media de 20, y ahí reaccionó. Y en la sesión de hoy, después de la apertura con ese pequeño gap alcista, ha dejado de momento los máximos del día también en esa zona. Hablamos de los 11.400. Por tanto, marco también esta resistencia como menor, pero la quiero tener en cuenta para la sesión de hoy, porque en el caso de que consiguiera superarla, podría llevarlo a la zona de los 11.500. Sería una posibilidad, dentro de que seguimos también aquí metidos en este rango entre los 11.500 y los 11.275 aproximadamente. Pero este nivel puede ser importante para la sesión, y también los mínimos del día, que están situados alrededor de los 11.340. Bien, y nada más. De momento, continuación de las caídas con cierta pausa que estamos observando en estas últimas horas, y vamos a ver si continúan o, por el contrario, a menos de momento hoy nos encontramos pues dentro de este movimiento de consolidación de dichas bajadas. Que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.